Primero de todo, sobre una anécdota que recién le contaba al padre sobre una gente nueva que vino a la capilla allá en Córdoba, arrimándose a la misa tridentina, interesada por lo que pasaba allí, en donde tenemos la iglesia del seminario. Termina la misa, yo era el celebrante, salgo y este matrimonio, esta gente grande ya, la señora me pregunta, ustedes son así diferentes, porque no quieren al Papa, porque no quieren el papado. Y yo le contesté, le digo, precisamente todo lo contrario, señora. Nosotros no somos diferentes de lo que ha sido la Iglesia y estamos aquí apartados y siendo perseguidos por nuestro amor al Papa, por nuestro amor al papado. La definición que la Iglesia Católica tiene del papado, del Papa, del Sumo Pontífice, es precisamente la definición que nosotros tenemos. El Papa es el vicario de Cristo, el Papa es el que hace las veces de Dios sobre la tierra, como dice León XIII, el que se sienta en la sede donde la fe no puede tener mengua, el que es faro de verdad para la Iglesia universal, que eso es lo que significa católica. Católico significa universal. ¿Y qué es la universalidad de la Iglesia? Que es la misma desde su fundación hasta el fin de los tiempos. Y que es no solamente una cuestión temporal, sino también geográfica. En todas partes del mundo es la misma fe, el mismo bautismo, la misma doctrina, los mismos dogmas, aquí, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y el Papa, precisamente, es el que sostiene esa doctrina y el lugar a donde la fe no puede tener mengua. Entonces, le pregunto a la señora, todos esos atributos del Papa, del verdadero Papa, del papado, tal cual Jesucristo lo instituyó, ¿coinciden con Bergoglio? Ella misma me respondió, no, padre. Bueno, entonces, nosotros somos papistas. Nosotros amamos al Papa, nosotros amamos al papado, amamos al vicario de Cristo sobre la tierra, porque allí donde está Pedro está la iglesia. Es indudable, o sea, no cabe ningún tipo de duda de que el Concilio Vaticano II enseñó el error. Y eso no entra, no cabe dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no puede enseñar el error. Y quiero hacer una comparación. Una cosa es deber y otra es poder. Nosotros, por ejemplo, seres humanos frágiles, no debemos pecar, pero desgraciadamente podemos pecar. La Iglesia de Cristo, el vicario de Cristo sobre la tierra, el Papa, no pueden errar. No es que no deben errar, pero podrían errar. No, no pueden. Es precisamente esa cualidad que Jesucristo mismo le dio tanto a la Iglesia como al Papa. Yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Hay una encíclica muy bonita de León XIII que habla sobre la sabiduría cristiana, sobre los deberes de los cristianos, en donde habla cómo el cristiano debe ir al cielo y da los medios para ir al cielo, porque eso es, en definitiva, para lo que estamos aquí en la tierra. Y dice, para saber qué es lo que hay que creer y qué es lo que hay que obrar, hay que seguir a la Iglesia. Y en la Iglesia, al Papa, dice. Porque de otra manera no seríamos, él era el Papa, no seríamos
camino recto para el cielo, ni guía seguro para la salvación. O sea, el Papa es la guía segura para el camino de la salvación. Pero indudablemente hay que insistir mucho en que Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio voluntad, y con la inteligencia debemos saber comparar lo que fue la Iglesia hasta el 1958 y lo que fue la pseudo-iglesia del Concilio Vaticano II hasta nuestros días. ¿Acaso es lo mismo? ¿No hubo un cambio esencial? Porque los cambios accidentales, sí hay. Un cambio accidental es cuando la cosa sigue siendo la misma cosa, pero de distinto color, por ejemplo. Podemos pintar la iglesia de color rosado, blanco, amarillo. La iglesia va a seguir siendo la misma, esta capilla. La casa va a seguir siendo la misma casa. Ahora si venimos con una máquina topadora y tiramos todo abajo, ya no queda más casa. Lo que pasó en el Concilio Vaticano II y con sus pseudopapas es un cambio esencial, cosa que no puede ocurrir en la Iglesia de Cristo. Cambios accidentales hemos tenido en el transcurso de la historia de la Iglesia. Manera de vestir de los padres, de los obispos, ayunos eucarísticos, con San Pío X, por ejemplo, el ayuno eucarístico era desde la medianoche. Su Santidad Pío XII lo disminuyó un poco hasta 3 horas antes de comenzar la misa para los sacerdotes, 3 horas antes de comulgar para los fieles. Son cambios accidentales. Tenemos una congregación que fue creada para esta cosa. ¿Terminó ese propósito? ¿Terminó la congregación? ¿Cambió la iglesia? No. ¿Cambió la esencia de la iglesia? No. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la iglesia es Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Ahora si venimos con una topadora y tiramos todo abajo y cambiamos absolutamente todo, no queda más nada. Hay un cambio esencial. En donde había una casa, quedó un jardín. Y eso fue lo que pasó. Ese cambio esencial fue lo que pasó en el Concilio Vaticano II. Se cambió la fe, se cambió la doctrina, se cambiaron los sacramentos, se cambió hasta el Padre Nuestro, fíjense, con pequeños cambios teóricamente. Fueron cambiando la mentalidad de los fieles hasta llegar a lo que somos hoy, que no hay fe. Estamos en un tiempo de apostasía tremendo. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es el magisterio de la Iglesia. Estamos a donde estamos, pensamos lo que pensamos y estamos seguros de que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos de apoyo a todo el magisterio de la Iglesia de 1958 años, hasta la muerte de Pío XII. No hemos cambiado nada. No seguimos nuestras propias opiniones. Dios nos libre. ¿Tenemos alguna duda? Vamos al magisterio de la Iglesia. ¿No sabemos cómo actuar en esta situación? Vamos a los libros de moral aprobados por la Santa Madre Iglesia. Hasta Pío XII. ¿Cómo es que se hizo en este caso? Magisterio. Por supuesto que teniendo un papa sería mucho más fácil. Hoy no lo tenemos, porque el Santo Padre sería para nosotros de gran consuelo y nos quitaría de este estado de orfandad tremendo. Pero tenemos herramientas para actuar como la Iglesia Católica actuó siempre, y nosotros somos la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cambiado. En la Iglesia moderna, ellos cambiaron, y cambiaron todo. Es tan consolador ver que nuestro Señor Jesucristo nos alertó sobre esto, cuando dijo sobre la abominación de la desolación, sobre heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.
cuando habló de la pequeña Grey, cuando habló, cuando vuelva a la tierra encontraré la fe. Y hay varios expositores que dicen la fe, la verdadera fe, porque fe, distintas fes tienen. Fe en el Buda, fe en el Islam, fe en el judaísmo, fe en la superstición, fe en tantas cosas tontas. Pero es que Dios permite el espíritu de error para aquellos que no amaron a la verdad. Y ahí está la diferencia que debemos nosotros hacer. Nosotros sabemos la verdad. Tenemos que amar la verdad y hacerla carne de nuestra carne. Y motivo de vida, motivo de lucha, motivo de saber que lo que estamos haciendo es lo que hizo la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, apostólica, romana, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Una porque es uno el Cristo, el Dios que la fundó. Uno es el bautismo, por el cual todos somos hijos de Dios y hermanos y prójimos entre nosotros. Santa porque la Iglesia predicó la santidad y cosechó la santidad en tantos siglos, mártires, vírgenes, confesores, profetas. Y apostólica es porque descendemos de los apóstoles. Tenemos lo que hace la esencia de la Iglesia Católica, las notas de la Iglesia Católica. Ellos no la tienen. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Nuestro Señor Jesucristo, contestando a los apóstoles que le preguntaban insistentemente, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Hasta cuándo, Señor? No sabemos. ¿Cómo se van a solucionar? Tampoco sabemos. Pero sabemos que Jesucristo nos lo adelantó. Cuando pasen estas cosas, sabéis que los tiempos están cerca, dijo nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? La actitud es la que nos indicaba León XIII en su epístola Sapiencia Cristiana, la sabiduría cristiana. Ser firmes en la fe, ser practicantes de la fe, de la buena doctrina, ser asiduos a la oración. Orate sin intermisiones, decía San Pablo. Orad sin cesar. Porque la solución va a estar porque Cristo vence. Cristo es Rey. Hoy es la fiesta de Cristo Rey. Y esa es nuestra mayor esperanza, nuestro mayor consuelo, que estamos bajo el estandarte de un Rey invencible. Es un Rey que no importa cuántos sean los enemigos. Yo solo, con Jesucristo a mi lado, puedo vencerlos a todos. Y eso es lo lindo. Esa es la esperanza, ese es el regocijo de nosotros cristianos. Que somos poquitos, Dios no ve números. Si Dios viera números y diera la razón a los números, los que gritaron crucifícale el Viernes Santo hubieran tenido razón y sabemos con toda certeza que no lo tuvieron. Jesucristo murió y tenía 4 personas al pie de la cruz, la Virgen, algunas pocas mujeres y San Juan. No por eso tuvo mayor victoria en la cruz. No nos tiene que interesar la aprobación de la gente, nos tiene que interesar la aprobación de Dios. Está soportado por la oración de Jesucristo, que le dijo, yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Decir que la fe de Pedro desfalleció es blasfemo, porque estamos quitándole infalibilidad a la oración de Jesucristo. Decir que el Papa erró, que el Papa es hereje, no es católico. El Papa no puede ser hereje, el Papa no puede errar. ¿Por qué? Porque Jesucristo no puede ser hereje, Jesucristo no puede errar. Y Pedro
está munido con la oración de Jesucristo, Pedro y todos sus legítimos sucesores. Roncalli, Montini, Juan 23, Pablo VI. Juan Pablo I, que tomó el nombre de Juan y Pablo por Juan 23, y Pablo VI. Juan Pablo duró muy poco, no le dio tiempo para hacer mucho daño, pero él aceptó y promovió y fue parte del Concilio Vaticano II y de sus errores. Juan Pablo II, que emocionaba a mucha gente porque era, no sé, con el escudo, totus tuus, que daba todo a la Virgen María, supuestamente. Recuerden, el diablo no es sonso, el diablo es inteligente, el diablo es un ángel. Y es mucho más inteligente que los seres humanos. Nunca va a promover el error puro, jamás, sino que lo va a ir metiendo en las mentes de los hombres con algunas verdades. Un Juan Pablo II, por ejemplo, en algún momento dijo que había que rezar el rosario. Ah, eso está muy bien. Sí, bueno. Pero es un error, es una verdad metida en 45 errores. Y precisamente para meter los errores tenía que cada tanto poner una pizca de verdad. Un Ratzinger con Benedicto XVI, que se vestía muy tradicionalmente y permitió la misa tridentina. Claro, primero hicieron inválido el orden sacerdotal. Ya no hay más obispos, ya no hay más sacerdotes, con el orden nuevo. Y después, por supuesto, permitieron una misa tridentina, misa que no era más válida porque los que la celebraban eran laicos. No eran más obispos, no eran más sacerdotes, porque no estaban válidamente ordenados. Pero la gente cayó en el error, mucha gente cayó en el error. El Papa tradicional, el Papa no puede ser más tradicional o menos tradicional, el Papa es Jesucristo sobre la tierra. No hay un Papa malo, un Papa bueno. Yo tengo un primo sacerdote que habla, estamos, sacerdote de Novus Ordo, ¿no? Que dice, estamos esperando un Papa bueno. El Papa no es el presidente de una nación, que puede ser bueno o malo, de izquierda o derecha. El Papa es una institución divina. Y después lo tenemos, bueno, al argentino, a Bergoglio, que gracias a las brutalidades que dice continuamente, diariamente, mucha gente está abriendo los ojos. Pero hay que siempre aclarar, y que yo uso las mismas palabras que él usó para definirse a sí mismo. Yo, dijo Bergoglio, soy la cereza sobre el pastel, la frutilla sobre el pastel. Y el pastel es el Concilio Vaticano II. Mucha gente está escandalizada de Bergoglio, pero dice, Benedicto XVI fue un gran papa. No, Benedicto XVI fue uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, uno de los promotores, uno de los cabecillas, de los intelectuales del Concilio Vaticano II. Entonces el problema no es Bergoglio. Es más, con sus brutalidades, sus errores cotidianos y su forma horrible de decirlas, es tan chocante que mucha gente se empieza a preguntar sobre la verdad de la Iglesia moderna. Y hay mucha gente que se va del modernismo y viene al sedevacantismo. Pero tienen que entender bien que Bergoglio no es el problema actual, pero no fue el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, que pasó en los 60, hace 60 y pico de años atrás. Que sea un primer paso para decir, bueno, todo esto está mal, bárbaro. Pero si nos quedamos con que Bergoglio es malo, y San Juan Pablo II y el tradicional de Benedicto, y etcétera, etcétera, estamos mal.
Y el criterio es siempre el mismo. Jesucristo, la oración a San Pedro y la inerrancia de la sede romana. La sede romana en la Pastor Eternus, que es la definición de la infalibilidad papal, proclamada por el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano, el primero, el único válido. En la Constitución dogmática habla de la sede de Roma, la sede de Pedro, como la sede donde la fe no tuvo mengua y que fue siempre consultada. Las cuestiones de fe en donde la fe no podía tener error. Y hablando precisamente de que el Papa, cuando habla ex cátedra, es infalible. Muchos tropiezan también con el término ex cátedra. Ex cátedra. Entonces, el Papa tiene que estar rodeado de sus cardenales o tiene que estar vestido de alguna manera o en alguna ceremonia especial o cuando proclama un dogma de fe. Escuchen, hay un libro que se llama El Magisterio de la Iglesia, que todos los padres tenemos. Y ese magisterio de la Iglesia está todo lo que la Iglesia definió, lo que la Iglesia aconsejó, la forma de actuar de la Iglesia, documentos desde la constitución de la Iglesia hasta los días de Pío XII. Y ese magisterio está hecho de muchísimas cartas particulares del Papa al obispo de tal parte del mundo, lugares que nadie conoce, y son tomados como magisterio auténtico de la Iglesia, en donde hay doctrina de fe, doctrina de costumbre. Hay una locución que hace Pío XII a las parteras de Roma, y está en el magisterio de la Iglesia. Y de ahí nosotros, sacerdotes, sacamos doctrina de fe, doctrina de moral, para actuar de tal o cual manera. El Papa Pío XII habla muy lindo cuando habla en uno de los documentos que habla sobre la sede vacante, precisamente, que dice, cuando un sujeto es elegido como sumo pontífice, desde el momento en que él acepta, él está ya con todas las prerrogativas del Papa, mismo que sea un laico, dice Pío XII. Si la elección cae sobre una persona que no tiene el sacramento del orden, mismo eso, la persona desde el momento en que aceptó, tiene todas las prerrogativas del romano pontífice. Por supuesto que hay que ordenarlo sacerdote y hay que hacerlo obispo. Pero las prerrogativas del sumo pontífice es precisamente que él ya está munido con la oración de Jesucristo, en donde su fe no puede menguar, no puede desfallecer y no puede enseñar ni guiar a otros en el error. Es tan sabia la Iglesia, es tan bella nuestra doctrina, porque es sabio nuestro Dios y es bello nuestro Dios. No podemos nada más que dejarnos vencer por la verdad que es Jesucristo y enamorarnos de ella. Normalmente se hace una distinción entre herejía material y herejía formal cuando una persona es pertinaz en el error o no. Canónicamente se dice que alguien es pertinaz cuando ha recibido una admonición canónica y ha sido pertinaz en seguir siendo hereje. ¿Sí? La cuestión del Papa, el Papa no puede ser hereje, ¿sí? O sea, el Papa, no puede tener errores, no puede haber herejía material. El Papa, hay un canon que dice que la sede primera, la sede de Pedro, no puede ser juzgada. Y eso es en vistas a que precisamente, como no puede errar, no puede ser juzgada, porque no hay nada más encima de la sede de Pedro, ¿sí? Solo Dios. Y Dios es el que la instituyó con esas prerrogativas de inerrancia, infalibilidad, etcétera, etcétera. Indudable que hubo un quiebre, reconocido por ellos mismos, ¿sí? Un quiebre esencial. Hasta aquí llegó una iglesia y aquí empezó otra iglesia. Ojo,
No significa que la Iglesia de Cristo acabó en el 1958. No. Nosotros, por la gracia de Dios, somos integrantes de la verdadera Iglesia de Jesucristo, fundada por Él sobre la roca de San Pedro. Estamos en época de sede vacante, por supuesto, pero la sede vacancia no... nosotros no somos de la Iglesia sede vacantista, no. Eso es importantísimo, ¿sí? Explicar bien. No, la sede vacante es una situación que ha sucedido en la historia de la Iglesia cada vez que un papa murió, hasta que se eligió otro, el periodo de interregnio. Entonces, cuando, ustedes son de la Iglesia sede vacantista, no. Somos católicos, apostólicos romanos, en situación de sede vacante, porque precisamente el que está sentado en la sede de Pedro no es ni puede ser el sucesor legítimo de Pedro por la inerrancia que tiene que tener el sucesor de Pedro. Estos erraron, luego no son sucesores. Pero es importante hacer esa aclaración, porque son como, si no parecemos como se nos presenta como una secta, son los sedevacantistas, son de la Iglesia de la renovación luterana o de los baptistas o sedevacantistas. No, sedevacantismo es una situación histórica, nada más, no le agrega ni quita nada a la Iglesia, ¿entiende? No es una nota a una santa católica apostólica sedevacantista, no, es muy importante saber eso, ¿sí? Es una situación histórica que un periodo de interregnio entre un sumo pontífice, la muerte de un sumo pontífice, hasta la asunción de otro.